macroscópicos, que supone que tragan estrellas, tragan planetas, los agujeros negros microscópicos ya tienen bastante con solamente existir como para decir, no, pero son más historias que tampoco están comprobados. Dices que los bosón de Higgs hay que demostrar que existe. Se espera que exista y si no existe, tendrá que existir algo, casi seguro, que haga lo mismo. ¿Por qué? Porque el modelo funciona. O sea, el modelo que se tiene hasta ahora funciona dentro del margen experimental muy bien. Por lo tanto, si no existe el bosón de Higgs, algo tendrá que existir que haga las veces. No. ¿Podría estar todo mal? Sí. Pero tenemos que construir una teoría que explique todo lo que tienes hasta ahora. Porque se acierta la precisión experimental para determinar masas, cargas y parámetros de constantes muy finos. O sea, el modelo funciona muy bien. Por lo tanto, si tú quieres, tú dices, va, no necesito bosón de Higgs. Vale. Pues dime, ¿cómo lo haces? Claro, que justifique lo que vienes. Por eso, en principio, no he leído ningún tipo de... No porque los efectos macroscópicos, la mecánica cuántica no es de mucho interés, y para los efectos negros microscópicos aún está por ver que realmente, es decir, porque vale, se pueden formar, sí, pero no se sabe cómo se pueden formar. Los aceleradores es que se forman, hay la probabilidad de cero, pero eso es lo que dice que se van a formar. No se sabe qué condiciones tiene que haber. Es que no dicen que el universo, el espacio-tiempo no se conoce a escala microscópica, a escala de Planck, que es donde funciona la mecánica cuántica. Entonces, no se sabe cómo se comporta, no se sabe si sigue siendo suave o no, si es abrupto, si no. O sea, está todo por descubrir, no se saben cosas separadas, pero no combinado todos juntos son no sabría decir una respuesta mejor. Bueno, pues agradecer a Cristian su exposición sobre los agujeros negros.